Damas y caballeros arquitectos constructores, una arquitectura con ustedes en la región del Pacífico, particularmente en el Chocó que vemos. ¿Qué vamos a encontrar? Es una expresión cultural profunda, por favor. Conocida como arquitectura vernácula, vernácula o tradicional, la cual responde directamente a las intensas condiciones climáticas, geográficas de la zona alta. Se caracterizó por ser sostenible. Uno, se caracterizó por ser funcional y estar integrada al entorno natural. Bueno, palafitos. Palafitos, casas altas debido a la marea que sube y que baja. Hay palafitos, casas altas. ¿Cómo se llama eso? Palafitos, que son casas altas. Debido a las mareas que suben y que bajan. Hay que suben y que bajan las mareas. Entonces se construyeron palafitos, casas altas. Sí, que suben y que bajan hay cada 6 horas y a las constantes inundaciones del río y mar. Las viviendas se elevan sobre pilotes. Viviendas se elevan sobre pilotes y guayacanes. Esto protege contra la humedad del suelo, inundaciones y animales. Tradicionalmente se utiliza madera, guadua y palmas adaptándose al entorno boscoso, funcionalidad del espacio. El espacio debajo de la casa. Palafito se utiliza para actividades cotidianas como la pesca, la reparación de redes, fabricación de instrumentos musicales y el descanso, especialmente durante las temporadas. Durante las temporadas de lluvia, arquitectura de madera, siglos XIX y XX. Especialmente en Quibdó existe una herencia de casas de madera con amplios salones, balcones, vistosos ventanales altos, que permiten una ventilación cruzada. Influencia histórica cultural, estás diciendo, sí, hay una influencia afrocaribeña. Durante la primera mitad del siglo XX, carpinteros jamaiquinos, ¿me estás hablando de jaimicos? Jamaiquinos aportaron técnicas de construcción en madera, dejando un legado visible en la estructura del Chocó. Fueron carpinteros jamaiquinos, aportaron unas técnicas de construcción de madera a misiones claretianas. Llámalo misiones claretianas en el siglo XX, la influencia española y de misioneros trajo estructuras, como Palacio Episcopal, Quibdó, construido en 1909. Palacio Episcopal en Quibdó, construido en el 9. Palacio Episcopal en Quibdó, patrimonio urbano. Las calles de las ciudades de Quibdó muestran fachadas coloniales republicanas. Coloniales republicanas, que han sido reconstruidas a menudo con madera, se reconstruyen con madera, enriquecidas con detalles. Le metieron detalles, sí, rejas metálicas, madera, rejas metálicas. En la costa del Chocó, entonces nos vamos al Chocó, nos vamos a la costa del Chocó, les parece, la costa del Chocó. Nuki, la arquitectura responde a la puja, que son las mareas más altas que invaden las calles. La elevación de las viviendas no es estética, sino que corresponde a una necesidad de supervivencia ante la interacción con el océano. ¿Me entiendes? Hoy en día se busca reconocer el valor patrimonial de estas construcciones tradicionales frente a las nuevas construcciones, promoviendo así el equilibrio entre sostenibilidad, modernidad y sostenibilidad local. ¿Sí? Estás hablando de una arquitectura vernácula. Ah, bueno, veamos qué tiene la arquitectura vernácula. Esa palabra vernácula. ¿Por qué vernácula? Se refiere a lo que es propio del lugar, algo propio del lugar o país de nacimiento de una persona. Es en especial cuando se trata de un idioma. En este contexto, el idioma vernáculo. O sea, aquel que le pertenece a la comunidad. Utiliza como lengua materna. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Banco de la República acerca del lugar de Quibdó? Arquitectura vernácula. ¿Sí? Mira, arquitectura vernácula, la vivienda en el Chocó es una arquitectura vernácula. Ciclo de conferencias. Bueno, gracias al señor Alberto Saldarriaga Roa. El propósito de esta conferencia es explorar los elementos medioambientales, sociales y culturales que han influido históricamente en las construcciones. Bueno, algo así. Tenemos Colombia en un aliento, Club de Mediación.
Encuentro Voces Afro, estamos hablando de 6 de mayo, 14 de mayo, estamos hablando que para el 18 hay un club de mediación, Colombia en un aliento, club de mediación de colecciones musicales. Centro Cultural de Quibdó. Centro Cultural de Quibdó. Centro Cultural de Quibdó. Centro Cultural de Quibdó. ¿Qué hay allá, muchachos? ¿Qué tienes tú, Centro Cultural de Quibdó, que no sabía? Que yo no hubiera sabido. Centro Cultural de Quibdó. Con ustedes. Se socializa tu investigación en el 6º Encuentro de Investigadores del Pacífico. Busca nuestra página web. Un escenario para compartir investigaciones y experiencias sobre el Pacífico colombiano. ¿Qué tenemos aquí? Encuentro de Investigadores del Pacífico colombiano. Socializa tu investigación en el 6º Encuentro de Investigaciones. Un escenario para compartir investigaciones y experiencias sobre el Pacífico. A partir del 4 hasta el 1 de junio podrás enviar tu propuesta hasta el 1 de junio para ser parte de una nueva edición de investigadores que abordará líneas de estudio, experiencias de trabajo, campo, epistemología, ontologías en las comunidades región pacífica, 3 ejes, cultura, cultura, siempre está, cultura, educación, medio ambiente. Este encuentro que llega a su 6ª versión se realizará el 12 de agosto. Es un evento académico, se promueve por las redes de centros culturales del Banco de la República. Se busca fortalecer los saberes situados, intereses académicos e investigativos de los diversos públicos, de divulgar los trabajos de investigación. Sobre este contexto geográfico tenemos que, toma nota, participar con una investigación que es desarrollada en los últimos 4 años sobre el Pacífico colombiano en las áreas de educación, medio ambiente y cultura. Puedes postular desde el 1 de junio. Incluye en tu propuesta título, autores, breve, perfil académico, profesional, ocupación, ciudad de residencia, correo electrónico, número celular. Toda programación de encuentro y participación es gratuita. El Encuentro de Investigadores del Pacífico es un evento anual organizado por los Centros Culturales del Banco Popayán, Pasto, Buenaventura, Quibdó y Cali. En su 6ª versión contemplará 3 ejes. Eje de etnoeducación, entendida como un proceso pedagógico que reconoce y valora, revitaliza saberes ancestrales de pueblos originarios, comunidades afro. En esta línea se recibirán investigaciones enfocadas en su papel de construcción de memorias históricas, con el propósito de visibilizar experiencias, reflexiones, metodologías que permiten comprender cómo una educación propia contribuye a sanar, recordar, dignificar, proyectar relatos que constituyen un tejido social de los territorios del Pacífico. En el eje del medio ambiente, el foco estará en proyectos que aborden las experiencias, reflexiones, propuestas en torno a las semillas agroecológicas, sistemas alimentarios, con el fin de visibilizar iniciativas. Fortalecen las autonomías territoriales, diversidad ecológica y las formas comunitarias de cuidado ambiental. Es el eje cultural que se explora con trabajos sobre literatura, narrativas orales. Se transforma, permanencia y aporta comprensión del territorio muy territorial. Las ponencias seleccionadas serán anunciadas el 22 de junio. Taller virtual, autoría, derechos de autor y propiedad intelectual, publicaciones científicas para investigadores. Consulta las memorias de encuentros pasados aquí. Bueno, en el correo Banrep Cultural Cali. Bueno, tenemos esto. La arquitectura. Tenemos, por supuesto, ahora lo que nos falta. La idea es esta, una ruta. Vamos a irnos por una ruta, ¿les parece? Una ruta que va a estar conectando. Vamos a crear un corredor marítimo. Oye, corredor marítimo, para allí vamos. Corredor marítimo. Turístico, comercial, también es turístico. Comercial, ecológico. Que conecte los puertos, los muelles, integrando transporte marítimo, estamos hablando de transporte, turismo comunitario, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de cultura afro, cultura indígena, comercio regional aquí, ecoturismo acá, gastronomía, en el comercio regional, ecoturismo con la gastronomía.
Estamos. Vamos. Vamos todos. Primer puerto. Buenaventura. Buenaventura. Función. Principal. Puerto marítimo. Sea usted puerto marítimo, fuera tan amable. Nodo logístico. Tiene un nodo logístico turístico comercial. Sí, usted se va con el nodo turístico comercial. Sí. Punto de conexión con quién. Pero usted va a hacer conexión con Cali, Eje Cafetero y Bogotá. Me parece súper. Sitios de apoyo. Usted se va a apoyar en el Malecón, Bahía de la Cruz. Malecón, Bahía de la Cruz, ¿te parece? Sí. Se va a apoyar en Malecón, Bahía de la Cruz. Isla Cascajal, Playa Pianguita, Pianguita. Juan Chaco y Ladrilleros. Ladrilleros. Sí. Tipo de conexión. ¿Qué tipo de conexión? ¿Qué tipo de apoyo? Tipo de conexión ferry, catamaranes, barcos de carga ligera, rutas ecoturísticas. Segunda parada, muchachos, Buenaventura, chao, nos vamos. Ruta Sur Pacífica, nos vamos, Buenaventura, a Guapi. Después a Tumaco, ¿te parece Guapi? Guapa. Característica, puerto fluvial. Ustedes son un puerto fluvial marítimo. Puerto fluvial marítimo. Sí, Guapi, puerto fluvial marítimo. Bueno, está bien. Cultura afro. Ustedes son también música del Pacífico, marimba, currulao. Guapi, marimba, currulao. Guapi, estás guapeando con marimba, con currulao. Bueno, conexión. Ustedes van a tener una especial conexión natural con manglares. Parques naturales y manglares, sí. Guapi. Estás guapeando, sí. Tenemos una potencia, es el turismo comunitario. Potencia, turismo comunitario. ¿Por qué el turismo comunitario es una potencia? También vas a mezclar gastronomía, también vas a mezclar transporte regional. Tiempo estimado marítimo. 8 horas desde Buenaventura. Usted se va a meter después a Guapi. 8 horas. Después de Guapi, chao Guapi, guapiamos. Después nos vamos a Tumaco. Tumaco, segundo puerto más importante del Pacífico. Ustedes son el segundo más importante, tranquilos tumaqueños. Producción pesquera, producción comercial. Islas, tenemos islas. Playas, tenemos playas. Atractivos, el Playa El Morro. Playa El Morro. Santuario de fauna y manglares. Santuario de fauna y manglares. Cultura afro pacífico. Tenemos potencial. Una conexión hacia el Ecuador, muchachos. ¿Ustedes por qué nunca hablan del Ecuador? Conexión hacia el Ecuador. Comercio marítima internacional. Conexión marítima internacional. Turismo costero. Tiempos desde Guapi, sí. Tiempos desde Guapi. Bueno, chao Guapi. Nos vamos ahora sí a Nuqui. Que nos vamos a la costa del Chocó. No del Chocó, como si no tuviera costa, sí tiene. Pero nos vamos a la costa del Choconuqui con el ecoturismo, en la selva y en el mar. Ecoturismo en la selva, sí, y en el mar. Avistamiento de aves, bueno, cualquiera pensaría eso. Pero hay también un avistamiento con binoculares de ballenas, con velarga. Binoculares, velarga. ¿Dónde están tus binoculares? Turismo sostenible, muchachos. Turismo internacional ecológico. Turismo internacional ecológico. Deportes acuáticos. Ustedes tienen deportes acuáticos. Bueno. Comunidades indígenas Embera. ¿Dónde están los Embera y quiénes son los Embera, muchachos? Por favor. Se van entonces de Nuqui. Conexión con comunidades. Ustedes van a relacionarse los de Nuqui con la comunidad indígena Embera. Embera, ¿cómo van ustedes? Díganos algo de ustedes, por favor, emberanos. ¿Qué es esa vaina, los Embera? O Evera. Son un pueblo amerindio de unos 350.000 personas. Ustedes son 350.000, ¿sí? Asentados en Colombia, también en Panamá y en Ecuador. Los Embera son hermanos también en el Ecuador. Tenemos hermanos, sino amigos del Ecuador en Panamá. Reconocidos por su profunda conexión con la selva artesanal. Con las cestas y el tallado. Entonces las cestas, me estás hablando de que hacen cestas y de un tallado. Y el jaibanismo. La jaiba, enfrentan crisis de desplazamiento por el conflicto armado, con importantes comunidades como el Embera Chami,
y catio. Entonces hay un parque los catios. Entonces, gracias a los emberas empezamos a relacionarnos con un concepto como los catios. Emberacham y Catio resistiendo en sus territorios y otras asentadas temporales en Bogotá. Entonces, ¿cómo así que los Catio? ¿Cómo así que hay un parque natural? Los Catios. ¿Y qué es esa palabra? Parque Natural Los Catios ya no hace parte del patrimonio. Mírame esto. En la sesión 39 del Comité Patrimonio Mundial de la UNESCO realizada en Alemania, que dijeron, el Parque Nacional Natural Los Catios fue retirado del grupo de los lugares del mundo que están en riesgo de desaparecer. No puedo creer, los Catios ya no van a desaparecer, muchachos. En Alemania dijeron, no, Catios, ustedes ya no, fueron retirados de los que iban a desaparecer, tranquilos. Bueno. El Parque Nacional Los Catios fue creado en el 73, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en el 94. Vino a ser Patrimonio Natural en el 94, pero fue creado en el 73. Pero fue Patrimonio Natural en el 94, con el fin de proteger la gran biodiversidad y alto grado de endemismo de las especies de fauna y flora, su riqueza étnica y mantener su función corredor biológico. Es que cumple con una función. Corredor biológico entre el centro y el sur de América. 15 años después, ingresó por petición el gobierno colombiano a la lista del patrimonio en peligro. Este patrimonio de los Catios estaba en peligro, siendo que conectaba centro con sur. Ubicado al nororiente, con una extensión de 72.000 hectáreas, que abarcan departamentos, júntate, Parque Catios con Chocó y Antioquia. Ha enfrentado muchos años la presión de la expansión de las fronteras agrícolas. Ustedes que luchando con expansiones de agrícolas, de ganaderos, proyectos de infraestructuras, alteraciones, sedimentaciones de ciénagas, la tala selectiva de las especies maderables, algunas de ellas en peligro de extinción, cátivos, bálsamo, la sobrepesca y el uso inadecuado de las artes de pesca. Después de 6 años en la lista, debido a lo positivo avance del fortalecimiento en las gestiones para superar las amenazas y presiones que enfrenta este parque nacional, se convierte hoy en día en un ejemplo de conservación del patrimonio de nuestro país. Ejemplo de conservación del patrimonio. Ustedes, Parque Catios, ejemplo de conservación del patrimonio y del mundo mediante estrategias complementarias, incluyentes. La directora del Parque Nacional Natural de Colombia. Señora Julia Miranda Londoño, ¿cómo estamos? Estamos muy satisfechos con la defensa que hemos hecho del Parque Los Catios, para que continúen en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad sin hacer parte de la lista del patrimonio en peligro. ¿Lista de patrimonio? Entonces, ¿qué estarás en la lista de patrimonio? Pero no en la lista del patrimonio que está en peligro. No, los de peligro no. Bueno. Entonces, ya teniendo claro lo que hay en Nuki con los Embera y con los Catio. ¡Hey, nos vamos! ¡Chao, Nuki! Nos vamos a la Bahía El Solano, puerto natural. Bahía El Solano, puerto natural. Del norte del Pacífico. ¿Te fuiste al norte? Sí. Con la Bahía El Solano te fuiste al norte, sí. Bueno, Bahía El Solano, estamos en el norte, alta biodiversidad, tiene alta biodiversidad. Pesca artesanal. Rutas turísticas, ¿cuál es su potencial? Vas a conectar con las rutas turísticas ecológicas, vas a conectar con la integración con parques naturales también, con una investigación científica marina, sí, entonces que Bahía Solano, más que otros, Bahía Solano. Tiempo que hay de aquí, de Nuki a Bahía Solano, métete 3 horas. Bueno, oye, Buenaventura, ruta ecológica y cultural complementaria. Si quieres en Buenaventura, en la playa de Juan Chaco. Juan Chaco. ¿Ustedes aquí qué hacen? Surf, avistamiento. Surf y avistamiento de ballenas. Buenaventura, Juan Chaco, turismo de playa. Buenaventura y Juan Chaco, ¿ustedes qué hacen? Turismo de playa, surf, avistamiento de ballenas. Buenaventura, Juan Chaco, ¿y ustedes, Buenaventura, ladrilleros? ¿Se ponen a hacer ladrillos o qué? ¿Por qué se llamarán ladrilleros ustedes? ¿Qué cosa? Ecoturismo, llámalo ecoturismo, avistamiento de ballenas. Guapi,
guapeando con la cultura afro, aquí guapeando con la cultura afro en la ciudad de Timbiquí. La del bikini, no, la de Timbiquí. Cultura afro, música gastronómica. Nuki, la ciudad de Utría. Vámonos a disfrutar muchos de los parques naturales, de la ecología. ¿En dónde? En Nuki y Utría. Y finalmente con Tumaco. Si hay algún tipo de relación con Ecuador, ¿por qué no hay un comercio internacional con Ecuador, con Tumaco? Integración regional. Hablemos de integración. Propuesta de infraestructura. Para conectar estos puertos se necesitan ferries regionales. Oye, por favor, el ferry regional que conecte a todo el Pacífico. Fuera tan mal, un ferry regional, ¿cuánto cuesta? Y además súmale embarcaciones híbridas. Una embarcación híbrida. Embarcaciones híbridas eléctricas. A los ferries regionales que cuestan mucho, métele más bien embarcaciones híbridas eléctricas. Muelles flotantes. Un muelle flotante. ¿Cómo vas a hacer un muelle? O sea, flotante, sostenible. Métele esas estructuras que flotan. Muelle flotante sostenible. Entonces tocaría ver, oye, ¿cómo son los muebles flotantes sostenibles? Oye, ¿cómo son las embarcaciones híbridas eléctricas? Oye, ¿cómo son los ferries? El regional. Métele tecnología. Métele un sistema GPS marítimo. Métele aplicaciones de ruta turística. Métele monitoreo climático y de mareas a la aplicación. ¿Qué debe tener la aplicación? Monitoreo climático de mareas. Turismo. ¿Qué vas a hacer de turismo? Centros culturales del Pacífico. ¿Dónde están los centros culturales del Pacífico? ¿Dónde está el mercado gastronómico? ¿Dónde están las rutas de artesanías? Elementos importantes. Un puerto bien conectado genera más movilidad. Un turismo comunitario. Turismo comunitario genera empleo local. Una buena gastronomía genera economía cultural. Un buen transporte marítimo genera menos aislamiento. Un ecoturismo genera protección ambiental. ¿Te parece? Sí. Ahora, bueno, nos fuimos que Buenaventura, después a Guapiar con Guapi, después de Tumaco, que es la conexión con Ecuador. Buenaventura, Nuki. O nos vamos hacia el norte, entonces Buenaventura, Nuki. De Buenaventura para Guapi, a Guapiar con los de Guapi, o a Tumaco con la conexión que con los de Ecuador. O hacia el norte, entonces de Buenaventura a Nuki, a la costa y a Bahía Solana. ¿Me entendés? Ese es el concepto del corredor azul del que te digo. Sistema marítimo. Constrúyeme un sistema marítimo para conectar puertos, biodiversidad, turismo sostenible, comunidades locales, economía local, transporte ecológico para fortalecer toda la región pacífica. Y ahí, que estamos hablando, muchachos. Eso está muy bueno, muchachos. Paisajes, Bahía Solano. Mírame lo que es el Pacífico. Puertos. Necesitaba saber lo que es un puerto. Aquí un puerto. Bueno, entonces que con ustedes un puerto. Si me explican lo que es un puerto. Donde el río resiste arquitectura y comunidad paz en Guapi. ¿Qué más tenemos? Aquí el paseo con el No Fumadores, Transporte del Pacífico. Oye, ¿qué más? ¿Cómo va la vida? Bien, todo bien, todo bien. Tenemos el transportador. Transportador 1. Lancha rápida. Bueno, muy bien.
que el puerto. ¿Qué ocurre con el puerto? Úpale. Manglares. ¿Estás hablando de manglares, sí o no? Una despensa de carbono azul. Manglares. ¿Te gusta hablar de manglares? Mírame lo que es un manglar. Bueno, gracias. Los manglares con ustedes. Y acá un vicedecanatura de la investigación, Facultad de Minas de Medellín, Universidad Nacional Jome Guapi. Hombre, que se vive en Guapi. Vamos a guapiar en Guapi. Mira lo que estamos hablando de Guapi. Los dos países que en Tumaco son dueños del puerto y las gasolineras Petrodecol. Gasolineras Petrodecol. Puerto y las 205 gasolineras Petrodecol. 205 gasolineras. Tumaco, 205 gasolineras. Tumaco. Bueno, gracias.